soy Nereida Banestral y en este video, junto a mis compañeros Nímer Albernia, Esteban Alarcón y José Barrio, estaremos socializando un poco sobre la investigación etnográfica. ¿Pero qué es eso de etnografía? Bueno, la etnografía es la rama de la antropología que estudia descriptivamente a una cultura. Si hablamos de ese término, miramos el génesis o el origen etimológico de esta palabra, decimos que etnografía es la descripción, que quiere decir grafo, del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas. Cuando hablamos de vivir juntos, hablamos de etno. Pero ¿quién es el padre de este importante método que ha sido muy aplicado desde el siglo XX? El padre históricamente se reconoce a Bronislaw Manilowski. Para él, el método etnográfico proviene de una tradición antropológica anglosajona, cuyos fundadores, aparte de los aportes de este importante autor, están los aportes teóricos de Sapir-Whorf, entre otros. ¿Cuál es el principal aporte de Manilowski? Su principal aporte fue el que los pueblos solo pueden aprender a partir de la convivencia directa, es decir, a partir de la interacción y no a través de los libros. Si analizamos este contexto de la definición, miramos que es muy propicia esta investigación para estudiar las personas desde los diferentes grupos sociales, como decir, laboral, en una empresa, en un hospital, y específicamente es muy eficiente y muy significativo estudiarlo en la parte educativa, porque podemos estudiarlo en una escuela hasta en un salón de clase. Pero miremos qué dicen los otros autores que han seguido esta línea investigativa. Comencemos con Anthony Giddens. Él dice que es el estudio directo de personas durante cierto periodo. Se está utilizando una observación participativa a través de la entrevista para conocer un comportamiento social. Es decir, que este método utiliza la observación directa y tiene en cuenta todas esas manifestaciones culturales. Miremos otro aporte. Rodríguez Gómez dice que este método de investigación se aprende a través del modo de la vida social. Es decir, que lo podemos estudiar en un aula de clase. Es propicio para los profesores mirar cuál es el comportamiento o por qué hay ciertos comportamientos en el aula. Esto puede ayudar a identificar problemas para generar soluciones en el aspecto cognitivo o los desarrollos de los aprendizajes de los estudiantes. Finalmente, analizaremos el aporte de Aguirre Bazán. Dice que es un estudio descriptivo de las comunidades. Desde una percepción global, o sea, mirar a la comunidad en conjunto, cuáles son esas características particulares que generan ciertos comportamientos. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Esteban Alarcón y a continuación les voy a hablar acerca del método de investigación etnográfico en cuanto a sus características. Primero tenemos que se requiere un gran interés por la exploración de la naturaleza de un fenómeno particular y social, y se debe dejar un poco de lado la examinación de las hipótesis. Por segundo, tenemos que el análisis de datos se van tomando lugar durante todo el estudio. También tenemos que estos aspectos son interactivos e interdependientes, ¿vale? Porque la observación y la interpretación en el etnográfico van paralelamente. También tenemos que en este estudio
Los casos a estudiar suelen ser pocos o a veces solo uno. También tenemos que el análisis de datos requiere una interpretación explícita de los significados y las funciones de las acciones humanas, y que además el valor estadístico y cuantitativo pasan a ser un segundo plano, ¿vale? Y a continuación les voy a hablar acerca de las características que debe tener el investigador dentro de este método investigativo, ¿vale? Entonces el investigador dentro del método investigativo etnográfico debe asumir un rol activo en cuanto a interactuar con los sujetos, a estudiar. Debe ser tolerante y prudente. ¿Por qué? Porque va a estar expuesto a un nuevo entorno, nuevas costumbres, folclore, y todo esto lo puede afectar. También el investigador debe asumir una actitud cercana a los sujetos a estudiar. ¿Por qué? Porque debe hacer sentir a los sujetos a estudiar que están en un entorno normal y que de pronto, quizás, el estar bajo observación haga que varíen sus comportamientos. Y por otro lado, también tenemos que se puede asumir una serie de herramientas para la recolección de información. Estas pueden ser la observación, pueden ser la entrevista, historias de vida, obtención de datos, y esto es realmente importante porque configura así la obtención de datos y el examen de hipótesis de la investigación. La actitud que vaya a desempeñar el investigador realmente define la calidad de la investigación. Muchas gracias. El principio de la investigación etnográfica subyace en que estas investigaciones dan a la idea de que los individuos están formados por ciertas estructuras que poseen un significado y que determinan y explican y dan cuenta de sus conductas. O sea, estas estructuras, estos personajes dentro de un grupo, dentro de una sociedad, pues están determinados por estas estructuras. Y esta investigación, este modelo de investigación, lo que trata es de descubrir y dar conciencia de estas estructuras, de saber cómo se desarrollan, dar cuenta de cómo estas se desarrollan, cómo influyen en la conducta, y al mismo tiempo intenta hacer que esta sea lo más comprensiva y objetiva posible dentro de la investigación. De acuerdo con Stephen Wilson, en The Use of Ethnographic Techniques in Educational Research, podemos distinguir las etapas de este proceso, y son la determinación del nivel de participación, que hace referencia a la intervención o la cantidad de intervención que va a tener el investigador dentro del grupo que está estudiando, dentro de la sociedad que está estudiando, porque existe un modelo, ya sea consciente o inconsciente, que es adquirido por estas personas dentro de su situación social. Y en esta parte se establece el rol con el que va a intervenir el investigador, ya que este puede facilitar en la recolección de información, porque el nivel de participación que éste tenga dentro de la investigación y en relación con los pertenecientes al grupo o a la sociedad que se va a estudiar, va a hacer que esta sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no se van a tener los mismos resultados que un investigador simplemente realice una encuesta situacional, una entrevista normal, casual, a que este investigador esté dentro de la sociedad, conviva, comparta, se gane la confianza de los entrevistados, de las personas a las cuales se quiere adquirir la información, se está recolectando la información, porque esto va a hacer que revelen datos que puedan ser mucho más relevantes e importantes para la investigación, datos íntimos, saber cómo funcionan estas personas, qué dicen, qué no dicen, qué dicen en presencia del investigador, qué dicen a espaldas de él. Entonces, el que se gane esta confianza de estas personas puede hacer que se obtengan resultados más favorables que con simplemente una encuesta situacional con métodos cualitativos y una entrevista. Entonces es muy importante tener en cuenta la determinación del nivel de participación. Otra parte es la recolección de información, que en la investigación etnográfica esta información es la que se busca que tenga una relación y ayude a descubrir mejor estas estructuras significativas que dan cuenta de las conductas y comportamientos de los sujetos de estudio, y estas pueden ser relevantes. Existe el contenido y la forma en la que se da la interacción verbal entre los sujetos, el contenido de lo que se habla y la forma de la interacción verbal con el investigador en diferentes situaciones y en diferentes momentos y tiempos. Está la conducta no verbal, que son los gestos, las posturas, la mímica,
y todos esos aspectos, los patrones de acción y no acción, los patrones de comportamiento y de pasividad, y registros, archivos, documentos, artefactos o rastros que puedan dar más viabilidad en la investigación. Por último tenemos el nivel de objetividad, que el nivel de objetividad en la investigación etnográfica alcanza un nivel bastante avanzado por su enfoque fenomenológico y por una cuidadosa acción y selección de muestras que estudian la empatía, estudian cómo ésta se da en los sujetos, la confiabilidad que ésta brinda y la validez que ésta da a conocer. Entonces, este enfoque considera que las acciones humanas no son simplemente hechos concretos, sino algo más, que estas responden a preguntas de qué, quién, cómo, dónde, y algo de esto fue hecho. Y aquí radica que el significado es muy importante para la acción del autor y la importancia que la personalidad tiene que ver en este tipo de investigaciones. Aquí el significado de todos estos interrogantes es importante para el accionar del autor, y esto hace que la personalidad de las personas y los individuos tenga un carácter importante. Soy José Barrios. Vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de la investigación etnográfica. Como ventajas de este tema tenemos, por ejemplo, que permite un acercamiento al currículo oculto. ¿Qué es esto de currículo oculto? Esto de currículo oculto quiere decir que son básicamente las cosas que le enseñamos a los chicos que ellos no pueden percibir. Por ejemplo, a través de la literatura le podemos enseñar a los chicos que la mayoría de personas buenas tienen buenos modales. Y aquí les estamos inculcando a ellos los modales a partir de esto. Entonces, es una de las ventajas de la investigación etnográfica. También otra ventaja es que gracias a la etnografía o a la investigación etnográfica se ha podido conocer más sobre el funcionamiento interno del aula, es decir, sobre las causas del fracaso escolar, sobre las estrategias de los alumnos, y es muy oportuno en los estudios sobre investigación en el aula. Esta es la gran ventaja de la investigación etnográfica. Gracias a esto se ha podido hacer mucho más fluida el impartimiento de la educación. Pero también tenemos unas desventajas, como les decía. Podemos encontrar dentro de las desventajas que tiende a trabajar con datos no estructurados, es decir, se centra mucho en números de datos reducidos. Le hace falta información concreta. Entonces ese es el detalle que tiene. Otro detalle también es que el investigador debe pasar mucho tiempo en el escenario de los hechos, es decir, tiene que estar el investigador siempre ahí detrás de las cosas, lo cual puede retrasar mucho la investigación. Entonces, ¿qué sucede? También tenemos otra desventaja, la cual es que se necesita mucho tiempo para generar confianza con los informantes a fin de facilitar un discurso completo y honesto. Entonces, estas son básicamente las desventajas que tiene también la investigación etnográfica. Muchas gracias, espero se encuentren bien.